todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana. Estamos con Carolina Ramos, comenzando esto que tiene que ver con lo que va a pasar en torno a el DNU que recordamos envió el Ejecutivo, dio a conocer el Ejecutivo hace unos días y que está vigente hasta tanto sea rechazado por las dos cámaras. Ayer habló el presidente Javier Milei sobre la posibilidad de qué pasaría si justamente este DNU es rechazado por el Congreso, y Milei dijo que en ese caso convocaría a un plebiscito, porque además señaló que muchas veces se oponen, dijo, porque algunos diputados lo que hacen es pedir coimas. Sobre el tema ya hubo una manifestación en torno a esta declaración por parte de Germán Martínez que estamos tratando, que estamos contando en un ratito nada más. Pero esta es la situación, el DNU, recordamos, la posición básicamente de los constitucionalistas y después un conjunto de leyes para tratar en extraordinarias entre el 26, esto es ayer, y el próximo 31, que todavía no tiene fecha. En este marco, recordamos la mirada de un compañero, José Di Mauro, que dice: yo, la verdad, creo que van a intentar de que hasta que por lo menos no lleguen los cuestionamientos judiciales, el tema del DNU duerma el sueño de los justos en el Congreso, así que habrá que ver si esa es la estrategia, pero repito, me parece lo más duro lo que dijo el presidente, que algunos integrantes del Congreso, no especificó si diputados o senadores o en ambas cámaras, traban, obstruyen para pedir coimas, dijo. Así que bueno, es uno de los títulos de la mañana de hoy. Carolina Ramos, ¿cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen miércoles. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo estos días es que el presidente tiene una relación directa con sus votantes y trata de esquivar de algún modo lo que es el Congreso, ¿no? Lo vimos ayer en la entrevista que concedió al periodista Luis Majul, donde dijo: si el Congreso no me aprueba el DNU, yo voy a convocar un plebiscito. Esto se suma a otras declaraciones del presidente el sábado en la mesa de Mirta Legrand, donde dijo: si los gobernadores no me acompañan la restitución de ganancias, les voy a bajar las transferencias. Y también se suma a las declaraciones del día de ayer del vocero presidencial, Manuel Adorni, que también casi en tono, no sé si llamarlo amenaza, pero claramente un fuerte mensaje diciendo: está en manos de los legisladores definir si acompañan el cambio o ponen palos en la rueda. Todas declaraciones que no contribuyen, creo yo, al diálogo o a la búsqueda de consensos necesaria en el Congreso, donde la Libertad Avanza está en minoría. Perdóname, sí, porque ahí tenemos lo de Germán Martínez, pero otro que apareció señalando que el camino no es ese, previsiblemente, y no es la primera vez que lo está planteando, es Miguel Pichetto. Un hombre, recordamos, que integra el espacio opositor acá, pero que planteó: el camino no es el agravio, el camino no es el decreto, esto tiene en todo caso que ser discutido acá. Y hubo también, en ese sentido, alguna manifestación de la senadora por Santa Fe, Lozada, planteando que sería mejor el envío de ley por ley de cada uno de los puntos del DNU, que el Ejecutivo sigue insistiendo en que eso sería como muy farragoso y por eso el decreto. Pero sí, la verdad, a lo mejor aparece algún marco de negociación, pero parece que esto va a vía de colisión, me parece. Sí, totalmente. No hay muestras de querer buscar esos consensos. Mencionaste a Carolina Lozada. Bueno, la UCR en el Senado, seguramente lo has visto, está presentando dos proyectos de ley. Uno va en espejo al DNU, que es lo que pedía Martín Lustó, ¿recordás? Claro.
que se presente el texto del DNU en formato de ley para que podamos discutir artículo por artículo, capítulo por capítulo, y otro proyecto en paralelo para modificar lo que es el trámite legislativo de los DNU. Ninguno de los dos temas se puede abordar ahora porque en extraordinarias, recordemos, solo se pueden tratar los proyectos del Poder Ejecutivo, con lo cual eso iría a marzo. En el día de ayer, Pato, primer día de extraordinarias, la verdad que poco movimiento, ¿no? Digo, había muchos móviles televisivos en los ingresos al Congreso, pero claramente no hubo todavía demasiada definición. Lo que sí te puedo adelantar es que en esta semana se van a conformar 4 comisiones, se van a terminar de definir los nombres. Una de ellas es la de Presupuesto y Hacienda, donde... Que se conoció este fin de semana el nombre del titular, ¿no? Exacto, José Luis Espert, que... Bueno, recompuso relaciones, ¿no? Con Milei, habían estado Fueron fundadores juntos. Fueron fundadores, después tuvieron... De Avanza Libertad. Exacto. Se abrió y fundó la Libertad Avanza. Exacto. Ahora y reconoce Espert, a él le fue mejor que yo. Dice bueno, sí, exactamente. Bueno, bien por Espert reconocerlo, ¿no? Y otras 3 comisiones que se van a conformar son las de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores, que son en total las 4, te diría, principales, ¿no?, del Congreso. Y por el lado del Senado, Pato, en el día de ayer, una reunión del bloque de senadores peronistas de Unión por la Patria con la CGT y la CTA. Recordemos que la semana pasada... Marcha hoy la CGT, ¿no? Exacto. Sí. Las centrales sindicales se reunieron la semana pasada con el bloque de diputados. En el día de ayer hicieron lo propio en el Senado. Y el claro pedido por parte de Héctor Daer y de Hugo Yasky fue hagan lo posible para voltear el DNU en el Congreso. El peronismo está decidido a avanzar y a tratar de voltearlo antes de marzo. Hay una discusión abierta respecto de si se puede o no votar en los recintos el DNU, no en la bicameral, sino en los recintos antes de marzo, porque el DNU no forma parte del temario de extraordinarias. Cuestión técnica que no ha sido saldada, pero en estos días seguramente vamos a tener más definiciones, ¿no? Sí, ahora, vos es que esto que contás es como muy interesante, Ramos, porque lo que uno estaba viendo, y recién también lo hablábamos con otros colegas antes de empezar, digo, acá hay una cuestión donde es cierto, efectivamente, que el Congreso argentino tiene que ser muy autocrítico de lo que pasó en los últimos años, donde acá lo hemos hablado, ¿no? Había absoluta paridad. Primero, los factores de poder que son los empresarios, básicamente, menospreciaban al Congreso, le bajaban el valor diciendo es una escribanía. Pero en ese momento había una mayoría clara que, por lo tanto, no acataba lo que planteaba la oposición sin número como modificaciones. Sí. Cuestionaban la escribanía. Después se terminó la escribanía, uno podría decir a partir de la elección de Macri, que se continuó con la elección de Alberto Fernández, y estaban prácticamente como muy parejos ambos bloques, no había una negociación sana y hubo una parálisis importante. Uno decía, creo que lo hablaba con vos yo los otros días, digo, que no haya aparecido una ley como la de agrobioindustria y que se discutieran lo que ellos mismos planteaban, leyes menores, porque eran las únicas que se trataban. La verdad que no habla bien del funcionamiento del Congreso en los últimos, si querés, 6 u 8 años. Eso es una cosa. Pero esto de pretender pasarle por arriba al Congreso, de que te apriete el vocero presidencial, de que te diga que porque vos querés tratar un tema, lo que querés en verdad son coimas, es otra particularidad porque hay que plantear esto. Este fenómeno liberal-libertario no gobierna en ningún lugar del mundo. Esto no está pasando en las democracias occidentales. Ha habido algún crujido en algún momento, como por ejemplo el intento de no reconocer la victoria de Biden por parte de Trump. Pero esto no pasa en Alemania, esto no pasa en Francia, esto no pasa en Italia, no pasa en Estados Unidos. Esto de decir, che, el Congreso demora mucho, pasemos por encima o convoquemos un plebiscito, es un ejercicio que estamos viviendo ahora en la Argentina con un final no escrito. Totalmente. Bueno, ayer, Pato, no sé si lo has visto, pero hubo un tuit muy interesante de Agustín Rossi, del ex candidato a vicepresidente, donde él dice: el presidente lee mal el resultado de las urnas, que a veces lo hemos planteado, porque el Congreso se definió en octubre, no en noviembre. No, claro. En octubre se produjeron las elecciones legislativas y ahí ganó Unión por la Patria. Por eso Unión por la Patria es la primera minoría en las 2 cámaras. Luego, por supuesto, en el balotaje se impuso, y por amplio margen, Javier Milei.
pero en el Congreso el resultado fue otro. Entonces, no sé si es la manera más inteligente de moverse. No, es interesante lo que plantea Rossi. Sí. Yo creo que, pero no sé tampoco si es, digo, nadie tiene la verdad absoluta. Pero creo que acá, a ver, esto es una teoría pura, ¿no? Digo, me parece que si vos le preguntás a la gente hoy, que tampoco es lo que corresponde, porque digo, en la democracia, afortunadamente vos gobernás, no gobernás ni deliberás, sino a través de tus representantes. No es esto de que hay democracia directa. Pero digo, a lo mejor lo que es el respaldo para estas medidas y el rechazo para una economía que no funcionó en los últimos 40 años, a lo mejor no es ni el 37% ni el 54%. A lo mejor es el 45 o el 48, bueno, que es una cuestión mucho más delicada, porque te parte en dos, ¿me entendés? Claro. Porque para algunos, los hoy libertarios, dale, vamos, viejo, no demores, dale, no te gusta plebiscito, ¿me entendés? Que está mal. Pero lo otro también estaba mal, el no ver lo que estaba pasando en el mundo, el no ponerte de acuerdo para discutir una ley, ¿me entendés? Hizo que llegara por un flanco impensado mi ley y ahora estamos como estamos. Pero yo creo que la verdad, en lo que es el voto popular, a lo mejor no es ni el 37 ni el 54. Pero otra vez, antes era peronistas y radicales, radicales y conservadores, peronistas y pro. Ahora es, bueno, de un lado la oposición, que es muy amplia, porque está desde la CGT a Beliboni. Sí. Y del otro lado hubo un oficialismo que se está formando también, ¿no? Totalmente. Porque mucha de la gente que votó a Milei no quiere saber nada con los argumentos absolutamente válidos de los abogados constitucionalistas que te dicen así, este decreto es imposible. Sí. Sí, yo creo que, bueno, el presidente creo que arranca su relación con el Congreso con el pie izquierdo. Primero, no hablándole a la Asamblea Legislativa el día de la Asunción. La segunda parte fue la firma de este mega DNU. Y la tercera pata, te diría, es la ley ómnibus, ¿no? Que va a ingresar seguramente en el día de hoy, quizás mientras estemos al aire ingrese el proyecto. Pero una ley ómnibus también dificulta, ¿no?, la negociación, porque va a ser una ley con muchísimos artículos, donde, bueno, la negociación creo va a ser muy difícil y por eso yo veo que hay demasiado optimismo quizás en el oficialismo que te dicen queremos sesionar 2 veces en enero, que es lo que dijo Oscar Sago, el jefe del bloque oficialista en los últimos días, dijo queremos sesionar a mitad de enero y a fin de mes. Así que vamos a ver si lo logran, ¿no? Lo que pasa, digo, enseguida vamos con el diputado Maquieira, ¿no? Pero lo decíamos al comienzo, Ramos, lo más previsible es ir hacia un rumbo de colisión, porque vos tenés parte de una oposición muy movilizada, que como dice Milei ya salieron 3 veces en 16 días, vos podés entender por qué, pero pasado eso, una CGT con una mirada combativa, entendible, pero que no apareció en tiempos de Alberto Fernández, y por otro lado tenés un gobierno que como política comunicacional te dice no la ven, que es la respuesta, ¿no? ¿Viste? La Casa Rosada con el no la ven. Sí. ¿Qué significa no la ven? Bueno, no la entienden también eso, ¿no? Todo lo que vos estás planteando acá como objeción, digo que menciones a Gil Domínguez, que menciones a los abogados constitucionalistas que se oponen, como lo Nigro, que plantees lo que dice el radical, todo eso para gran parte del gobierno son objeciones absolutamente formales. Y la respuesta es no la ven. Entre el no la ven y la gente en la calle, el protocolo de Patricia para la marcha y las multas, y es un caldo complejo. Absolutamente, sí. Es un caldo complejo. Sí. Bueno, ayer Milei diciendo la demora de los legisladores en tratar el DNU obedece a que están buscando coimas. Claro. Primero decir que el DNU no ingresó al Congreso, así que no hay ninguna demora, ¿no? Todavía. Una vez que ingrese el decreto, ahí veremos qué tipo de tratamiento y de celeridad le dan. Y hoy Germán Martínez, lo habías mencionado, respondiéndole y diciendo si el presidente hace una denuncia de estas características, tiene que presentar pruebas ante la justicia, si no lo haremos nosotros y que se investigue de oficio. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo está en un momento de máxima tensión, te diría. No, y además es otra característica, porque hoy lo contaba un colega, no yo, que los contó. Las interacciones del presidente entre aprobar algún tuit porque te gustó lo que dijeron y lo que vos escribiste,
una participación de creo que llegó a 120 intervenciones del presidente. En la Navidad estuvo muy activo. En la red. Bueno, sí. Es otra característica, ¿no? Es otra característica. Sí. Otra característica, Sí. digo. El fenómeno de los medios como estos, ¿no? Como puede ser X o como puede ser TikTok, Bueno, es otra comunicación. es que su candidatura y Claro. su triunfo en buena parte se montó Totalmente. en ese tipo de plataformas, ¿no? Un Milei que está, bueno, lo dijo Franco, ¿no? Él está empoderado, dijo, Sí. él está empoderado y tiene el crédito suficiente para hacer las reformas que él quiere hacer. Lo que pasa es que, bueno... Es que, ¿sabés qué pasa? El crédito, a ver, tiene el crédito de parte del votante. Sí. Pero digo, los que no lo votaron, digo, porque a lo mejor a vos te explican, che, ¿por qué quiero la doble imposición con Luxemburgo o con Sí. Japón? Mira, la quiero por esto y me va a terminar redituando mejor. Perfecto, dale. Digo, ¿por qué quiero eliminar la ley de tierras? Porque digo, esta es la cuestión, ese es el retroceso. Creer que pedir explicaciones y un tratamiento legal es una cuestión fuera del tiempo. Esa es una enormidad. Que pero es bueno, un poco lo que pasó con el Claro, DNU, porque a ver, claro. el DNU, siempre lo explicamos, se aprueba o se rechaza a libro cerrado, no se pueden discutir Claro. los artículos. Entonces, por ahí faltan explicaciones por parte del gobierno por qué derogaron la ley de tierras Claro. o por qué convertimos los clubes de fútbol en sociedades claro. anónimas. Faltaron un poco esas explicaciones, suena un poco Y digo, impactante que... ley de góndolas, ¿en qué te jorobaba? No se aplicaba, era cierto, porque todo eso va con un montón de cuestiones muy técnicas que tienen que ver con aspectos aduaneros, un montón de cosas que la verdad, de pronto el DNU era necesario, pero el tema es que, bueno, se mezcló todo. Se mezcló todo y además algunos temas que no habían sido No, claro. mencionados en la campaña, ¿no? Algunos sí, digo, esta idea de liberar el Estado o desburocratizarlo, sí, pero bueno, hay cuestiones que la verdad que aparecen ahora en el DNU. Sí, Que bueno. digo, ayer habló el ministro de Justicia, dijo que el DNU que se conoció es apenas el 30-40% de lo que quedó pendiente. Muchas de las cuestiones fueron por planteos míos diciendo que no iba a pasar, dijo Cuneo Libarona. Pero que como que queda un decreto más, 60 o 70% todavía. Bueno, de esto, y la ley ómnibus, ¿no? En la ley ómnibus va a incluir todo lo que no entró Ahora, en el decreto Sí, a nivel reformas y que no puede hacerlo por DNU porque son cuestiones que tienen que pasar por el Congreso. ahora, ojo Ramos Carolina, ojo, que viste que en el proyecto que llega uno de los puntos es reforma del Estado, entre los Claro, que llega. Bueno, sí. ojo que esa reforma del Estado no se ha votado como un gran título y después el decreto que se conoció el 20 no sea parte de esta reforma del Estado que se vota en esto que llegó a extraordinarias. Todo está ¿Entendés? vinculado. ¿Entendés lo que digo? Sí. Digo, vos vas a votar, entre las extraordinarias te llegan Sí. la doble imposición Sí. y te llega un capítulo, llega ganancias y un capítulo, el primero o el segundo, que dice reforma Esa del es la Estado. ley ómnibus, Pato. La Es la ley- reforma del claro. Estado es la ley ómnibus. Esa es la ley Ahí ómnibus. vas a tener quizás el blanqueo, quizás tenga la eliminación de las PASO, eso no lo conocemos todavía. Ley Si ómnibus vos puede votás incluir... si vos votás eso, me parece que puede ser un paso para decir después el DNU que mandaste el 20 esté incluido en esta reforma del Estado. Puede ser, puede ser. Hay que esperar a ver el texto. Se suponía que entre ayer y hoy iba a ingresar. Lo mismo que la restitución de ganancias, que sigue generando resistencia en los gobernadores. Ese es un obstáculo importantísimo en el Congreso, Y claro. el rechazo de gobernadores y, por supuesto, de las centrales sindicales. Milei reiteró que el tema de la coparticipación del impuesto al cheque no va a avanzar, sigue adelante con restituir ganancias. Él ayer en la entrevista dijo, la verdad que no es una medida que me simpatice, pero lo tengo que hacer porque generó un desbarajuste en las provincias. Bueno, no fue lo mismo que dijo cuando... se votó Este es el en tema, porque Congreso. digo, si vos como ejecutivo chocás con el Congreso, chocás con los gobernadores y chocás con la CGT, claro, lo único que te queda para articular, que no es poco, es tu vínculo con la gente. Exacto, Pero exacto. ese es un vínculo también gelatinoso, que no es siempre el mismo, porque no podés convocar un plebiscito una vez por semana para que te aprueben o no te aprueben las leyes. Y además, digo, el senador tiene mandato para 6 años y el diputado para 4. Acá lo que es la gente, a lo mejor te acompaña 3 meses y si en mayo de este año o del año 2024 la inflación no bajó, yo retiro mi apoyo. Ujú. Es una cuestión mucho más compleja respaldarte únicamente en la gente. Y Absolutamente. ni hablar de que es un retroceso en materia de reglas elementales de la democracia, pero bueno.
Sí, absolutamente. Bueno, Dale. veremos qué pasa en el verano, ¿no? La verdad que el tema del DNU... Ayer me pareció importante, Pato, una declaración de José Mayance, el jefe ¿Qué dijo? del interbloque peronista en el Senado, dijo que el temario extraordinarias es una maniobra de distracción para tapar el DNU. Esa es la posición del peronismo. Lo que decía Mayance es temas como boleta única o la autorización al presidente para que pueda salir del país, que es otro de los puntos del temario, son temas menores en comparación con el mega DNU de 366 artículos que, según él, cito sus textuales, viola la división de poderes del sistema republicano y federal. Suponete que, porque siempre estamos discutiendo si esto es torpeza o es una genialidad, ¿no? Y bueno, es más lógico que piense que hay gente talentosa pensando esto. ¿Quién será? ¿Será Franco esa persona craneando esto? Digo, no, que primero te mando el decreto, la gente se enoja, hablan los constitucionalistas, sí. Después te mando la ley ómnibus, discutí la ley ómnibus, te entretenés con eso, y mientras tanto el verano pasa y la ley sigue vigente. Pero ojo que ayer lo vi en América, a Cunio Libarona. Sí. Y Cunio Libarona, porque la pregunta de un colega era, bueno, pero a ver, imagínate que, porque esto es cierto, el decreto sigue vigente, ¿no? Claro. Pero vos sos el dueño del Manchester City, venís a comprar acá Deportivo González con un DNU que está a tiro del Congreso y a tiro de que lo declare inconstitucional la Corte. No es el escenario con mayor seguridad jurídica, ¿no? Y la respuesta de Cunio fue, no, tengamos confianza. Bueno, la verdad, no es un escenario que comprar tierras. ¿Y después cómo hacemos? No, exactamente. Es cierto que se genera jurisprudencia, pero es todo como muy volátil. Por supuesto, claro, lo dijiste bien, el DNU está, o depende de la suerte de los amparos en la justicia o de que el Congreso lo voltee. No está, digamos, está firme, pero no está quizás... Está muy a merced de los vientos. Tenés dos posibilidades. Exacto. Primero, un recurso en la justicia. Después, lo que puede pasar con tribunales como casación y lo que puede pasar con la Corte. Absolutamente. Y ni hablar de lo que puede suceder en diputados y senadores con un oficialismo que es mínimo en materia de representantes propios en el Senado y en diputados. Exactamente. Y después, Pato, el tema de la ley ómnibus, también muchas marchas y contramarchas, ¿no? Porque recordemos que primero iba a ser una ley ómnibus, después hablaban de las 3 combis, ¿te acordás que lo explicamos acá? Que se iba a dividir en 3 proyectos, que era uno, reforma del Estado, reforma impositiva, desburocratización. Bueno, eso al final quedó atrás, volvieron con la idea de ley ómnibus, que yo, insisto, para mí es más difícil de discutir, porque ya lo vimos en el principio del gobierno de Alberto Fernández, que inauguró su gestión con una ley ómnibus, y eran muchísimos artículos, tocaba muchísimos temas. Bueno, Pato, otro de los temas que incluiría la ley ómnibus es la suspensión de la movilidad jubilatoria. Sí, claro. Es lo que se especula, ¿no? Veremos si después el texto lo incluye. Pero a ver, un tema de alto voltaje. Y ni hablar político. De lo que está pasando con el tema universitario. También. Porque además, otro de los datos es que vamos a trabajar con el presupuesto 2023. Exactamente, no lo habíamos mencionado, pero en el día de hoy, en el boletín oficial, se publica la prórroga del presupuesto 2023. ¿Esto qué significa? Que va a regir el mismo presupuesto, o sea, va a estar congelado, digamos, para 2024, y las partidas van a poder ser reasignadas por el jefe de gabinete discrecionalmente. Además, como se redujeron ministerios, hay que ver a dónde van esas partidas, ¿no? Sí. Cómo se reasignan. Sí. Pero bueno, es un dato político importante porque ya no se va a presentar un presupuesto nuevo, sino que gobernará con el de este año. Muy bien, vamos a las 10 de la mañana con 24 minutos con el testimonio del diputado Maquieira. A ver, que dijo lo siguiente. Soy autor de esa ley, una ley que se trabajó mucho con todos los bloques y que logramos darle la media sanción y la sanción definitiva por unanimidad. Eso siempre lo resalto, creo que es muy bueno cuando el Congreso en su conjunto puede trabajar con todas las diferencias, pero en pos de un proyecto común. Como bien decís, esta semana
la semana pasada se hizo un jury, un tribunal de enjuiciamiento integrado por abogados, por legisladores, un juicio público, por decirlo así, como si fuera un juicio político, ¿no? Es a la par, digamos, o muy parecido a ese procedimiento. Y los dictámenes, bueno, por una mayoría, ¿no?, de 4-1, un solo voto negativo, no encontraron responsabilidad, no encontraron pruebas para poder, digamos, en este caso, culpar, sea, digamos, expulsándola o sea con sanciones, tanto a la jueza como a una de las funcionarias de menores. Esto seguramente va a seguir, digamos, generando polémica y demás, pero bueno, fue una de las últimas novedades. Y te agrego algo también que estoy trabajando, como es de público conocimiento, se suspendieron las pautas, los programas, digamos, de pauta pública en medios, ¿no? La pauta pública que el Estado, que el Gobierno Nacional tiene para hacer sus propagandas o sus anuncios, sus comunicaciones. Bueno, nosotros exactamente estamos solicitando que esto, digamos, que esta medida de ajuste y demás no contemple aquellas campañas de concientización como son la ley Lucio, para que todos sepamos cuáles son los derechos de los niños y resguardarlos, como son las campañas de salud, de prevención de vacunación, por ejemplo, de enfermedades, del dengue, como es también las campañas para prevención de los derechos contra las mujeres, ¿no?, de la violencia de género. Bueno, estamos planteando que se sigan dando ese tipo de campañas y esa pauta publicitaria que va acorde a esa campaña para que, por supuesto, digamos, estas medidas sigan resguardándose. Bueno, ahí estamos, el testimonio de un hombre del PRO, Así que nada, ahora viene otro testimonio del diputado Maquieira, pero ayer, sí, Ramos, a ver qué tenés vos. Porque la verdad que ayer hablábamos, creo que era con Di Mauro, qué momento complicado para todos, ¿no? Ni hablar. Pero, digo, entre otras cosas para el propio peronismo, ¿no? Que tiene, de hecho, un rol opositor, pero hay que ver quién es el hombre o la mujer o cómo es la conducción de esa oposición. Si es una oposición parlamentaria, si la oposición se llama Axel Kicillof, el rol que va a cumplir Sergio Massa. Pero digo, lo que está pasando con no si querés la coalición cívica no tanto, pero el radicalismo y el el PRO. ¿Qué rol cumplen ahora el radicalismo y el PRO? Porque, a ver, ¿qué es lo que te dice Milei? Che, ustedes son parte del oficialismo. Sí. La fórmula del PRO me está acompañando. No me vengan a jorobar por una coma o un punto con el decreto. Sí. Me tienen que acompañar. Y la verdad que para esa mirada hay un montón de reparos constitucionales en el radicalismo que vos los contaste con el proyecto que presenta Lozada, sí, con lo que dijo Martín Lustó. Nosotros no podemos convalidarte todo por decreto. Claro. Y en el PRO te pasa lo mismo, está muy en silencio Ritondo, sí, por ejemplo, sí, pero un hombre con mucho peso como Miguel Pichetto te dice, así no. Digo, entonces, viste, a ver, ellos si no acompañan el DNU, quedan pegados e incómodos con el peronismo. Y si no, quedan pegados, la verdad, con un pisoteo de las formas muy delicado para el radicalismo y para gente como Pichetto, que es el Congreso de la Nación. Sí, sí, exactamente. Es muy complicado. Sí. Te separo PRO y radicalismo. Dale. El PRO es cierto, Ritondo está con perfil bajo, no está haciendo demasiadas declaraciones. Tampoco el tema se debatió en el bloque, en una reunión de bloque específica. No. Pero sí recordás que antes del DNU ellos habían expresado por y abro comillas, acompañamiento responsable. ¿Recordás? Bueno, yo creo que el PRO, está encaminado a acompañar el DNU, sí. Cosa que en el radicalismo lo que está mostrando es, nosotros estamos de acuerdo con el 90% sí, de la reforma, pero facilítamela. De alguna manera te estoy dando las herramientas, las alternativas para que me la hagas más fácil. Esto es, mandame los proyectos al Congreso, o mandame varios DNU, o buscar la forma de que nosotros podamos discutir al menos. Pero nosotros estamos dispuestos a acompañar, pero hacémela más fácil. Esa es, de alguna manera, la posición del radicalismo. Ahora,
En términos políticos, y pensando en el 2025, si querés nomás, o en el 2027, hay otro problema agregado en el radicalismo que ya lo tuvieron y no lo pudo zafar o zanjar bien con la candidatura de Macri, que era lo que se discutía entre el 15 y el 19. A ver, ¿cuánto te acercás a Macri? Si le va bien a Macri, el candidato va a ser Macri. Y si le va mal a Macri, el candidato va a ser el peronismo. Y Sí. vos te quedás en el medio. Sí. Acá, digo, lo mismo, ¿no? Vos sos radical. Digo, no te vas a pegar al peronismo, que es la oposición. Y si a Milei le va bien, todo será más de Javier. Y si le va mal, no te van a elegir a vos porque vos fuiste como un socio, un socio silencioso. Claro. Es un tema muy complicado. Sí, es delicado el equilibrio. Y con el rol ahora de que tienen en cambio muchos gobernadores de peso que son oficialistas importantes en sus provincias. Exacto. Desde Puyaro, Valdés y otros tantos, ¿no? Jujuy, por ejemplo. Exacto. Es un tema complicado. Bueno, también un poco el tema de no salir con un rechazo rotundo al DNU tuvo que ver también con diferenciarse de lo que es el peronismo-kirchnerismo, ¿no? En Unión por la Patria la reacción inmediata fue esto es inconstitucional, no podemos acompañar, y en el radicalismo la reacción fue esta que te digo, estamos de acuerdo en gran parte del contenido, pero no es la forma. También es cierto que una de las banderas del radicalismo es el tema de la institucionalidad, ¿no? Claro. El respeto a las instituciones. Claro. Por eso es difícil que avalen a libro cerrado Claro. un DNU de estas características. Bueno, además, parte claro, de la encrucijada, ¿no? en tu tropa, en tu votante, me parece que sería un golpazo que vos convalides esto. Exacto, exacto. Ayer habló en ese sentido también una ex radical como Margarita Stolbizer, que dijo eso. Mira, sí. A ver, exactamente 10 de la mañana con 30 minutos, una más del diputado Maquieira. A ver. Con respecto a la boleta única, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Es uno de los proyectos que trabajé en todos estos años y que intentamos impulsar en su momento, incluso como boleta electrónica, y en esta etapa como boleta única en papel, algo que hubo un mayor consenso para poder tener ese sistema. Esperemos que se pueda avanzar y que el Senado lo sancione, porque ya tiene media sanción de nuestra Cámara. Y con respecto a las PASO, yo creo que es un debate muy necesario que hay que dar. Creo que la ciudadanía no tiene que resolver los problemas que la política no puede resolver. Y le digo esto siendo una de las personas que se benefició quizás con esta ley de las PASO, porque yo pude acceder a la Cámara gracias a poder competir cuando no me conocía nadie y no teníamos una estructura muy grande allá en 2017 y después revalidar mi elección en el 2021. Pero considero que no podemos llevar a la sociedad que defina los candidatos de los partidos y de alguna manera con el costo que eso conlleva. Quizás hay formas de abaratarla, quizás la discusión se puede dar desde otro sistema, digamos, que contemple una paz, como suele decir, que no sea obligatoria, pero me parece que son las reformas que hay que dar, independientemente de si eso a mí o a mi espacio o a nuestro partido lo pueda beneficiar o perjudicar, políticamente. Bueno, ahí está, pero hasta donde yo sé, el tema de la PASO no está en el paquete de extraordinarias, Ramos. No está. No, está el ver, tema de la boleta única. Sí, es una incógnita si la eliminación de las PASO va a formar parte de la ley ómnibus. Eso Claro. lo vamos a conocer cuando ingrese Sí. el proyecto. Como proyecto separado, al menos no ingresó. El tema que yo planteaba ayer también es boleta única y con las PASO vigentes, no sé si es compatible. Porque recuerdo Claro. cuando vivimos el debate de la boleta única y mostraban incluso modelos Totalmente. de cómo sería la Sí, boleta. la del metro. En unas pasos donde hay muchísimas listas por partido, más la boleta única, se te hace una afiche casi, que yo no sé si se puede implementar con las pasos vigentes. Sí. Me parece que ahí va a haber que ajustar algún El otro argumento detalle. de la PASO, que es como una gran encuesta, es un argumento para la Argentina. En otro país a lo mejor no sería tan importante, Sí. pero en la Argentina en verdad tiene peso, porque el tema es que la PASO es básicamente una gran encuesta Sí. que después no se termina corroborando efectivamente en la elección, pero que tenés 45 días donde te determinan la política y la economía, ¿no? Sí. Porque si 45 días antes de la elección hay una encuesta, que es una encuesta muy cierta, porque fuiste, votaste, metiste la boleta y decís,
gana sutano o fulano con el 50% de los votos y es un resultado muy sorpresivo, bueno, te quedan 45 días donde la economía queda absolutamente sacudida, ¿no? Para tratar de revertir ese resultado, como le pasaba, por ejemplo, a Macri, recordamos cuando había perdido la PASO por mucho frente a Alberto Fernández, remó y llegó a perder por 8, por ejemplo, ¿no? O lo que le pasó también en su momento a Sergio Massa, que había terminado, si no me equivoco, tercero en la PASO, remó para la primera elección, la elección de octubre, y terminó primero, ganándole a Patricia Bullrich y a Milei. Bueno, todo eso que tiene que ver con que se agita mucho la economía en años electorales, no solo por la elección misma, sino por el resultado de la PASO, es lo que ahora dicen que tratan de evitar. Recordamos que la PASO era también originalmente, a mí me parecía, un buen argumento para fortalecer la democracia y no atomizar los partidos políticos. Porque antes de la PASO había en el radicalismo 5 que querían ser presidentes y había 5 listas. Sí. 5 que querían ser por el peronismo y a veces no competían dentro de los partidos y iban todos a la elección. Entonces era una democracia que arrancaba con un sustento débil porque como tenés 3 o 4 opciones, ninguno llegaba con un 40%, eran todos 12, 10, bueno. La PASO dice, che, peleen todos dentro de el mismo ámbito y el que gane es el candidato. Bueno, pero ahí estamos. Ahora viene la cuestión de que la PASO y la elección posterior genera un vacío de 45 días, 60 días, muy complicado de sustentar en materia económica. Sí, y además del lapso temporal, Pato, otro de los argumentos principales, te diría, es el tema del costo, ¿no? Claro. Digo, en esta idea de llegar a déficit cero del presidente, bueno, sí, eliminar las PASO sería otra de las alternativas. Sí. Veremos. A ver, bueno, la hora exactamente las 10:35, una más del diputado Maqueira, dale. Algunos puntos del decreto, como bien decís, en los cuales estoy de acuerdo, la agilización de un montón de trámites, el tema de desburocratizar el sistema de salud, por ejemplo, que el trabajador puede elegir su obra social, o que las prescripciones médicas, por un lado, sean electrónicos, ¿no? La receta médica, y por otro, los medicamentos sean genéricos y no tengan que poner una marca. Digo, eso es interesante para llevar adelante. Otras cosas que quizás no eran necesarias o no eran urgentes ahora, como se debatió el tema de las sociedades anónimas en los clubes, pero que es opcional, con lo cual ahí creo que, digamos, da la opción a cualquier club de llevarla adelante. Y otras cuestiones, parte de esas reformas laborales, como bien decías, lo habíamos planteado como un proyecto nuestro para las pymes, sobre todo el punto de que pueda haber un seguro de desempleo, como hoy tiene la UOCRA u otros sindicatos. Creo que esta opción que se da también es interesante porque es opcional, no es obligatorio para todas las relaciones laborales. Con lo cual, lo que sí te diría, o el detalle o la objeción que uno puede tener es si era necesario hacer todo esto por un DNU. Por supuesto que es una medida legal, el presidente tiene todo el respaldo de la población para hacerlo y la Constitución lo garantiza. Ahora, desde otro punto de vista, creemos que, por ejemplo, las emergencias económicas y fiscales que se dictaron es un poder que tiene que delegar el Congreso. Con lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que el DNU hay que aprobarlo, hay que debatirlo en el Congreso y tiene que darle ese respaldo, porque posiblemente muchas de estas medidas sean judicializadas. Qué mejor entonces que tenga el respaldo del Congreso este DNU y que no quede solo, como tantos otros DNU, durmiendo, digamos, en la comisión de acuerdos y que nunca sea ratificado, pese a que siguen en vigencia. Bueno, a ver, interesante, ahí está. ¿No? Lo del diputado, un poco respondiendo, Pato, tu pregunta de cuál era la postura del PRO. Bueno, lo que dice es, justamente, es importante que el Congreso lo avale porque si no se van a judicializar las medidas y puede ser que muchas caigan. Sí, no, además, viste que explica, yo no estoy de acuerdo con el DNU, dice, para las ciudades anónimas, pero bueno, este es el tema del decreto, que es un corset como... Exacto. Porque lo cómodo sería, bueno, esto lo corremos, no tiene consenso, mando esto, pero a lo mejor funciona si vos mandás 20 proyectos y mirá, de 20 te apoyamos 19. ¿No? O 18. Claro, pero el DNU es apoyo o rechazo, ¿no? Entonces tenés esa disyuntiva. Bueno,
Vamos a hablar, Pato, de uno de los temas de las sesiones extraordinarias, que en este caso está en el Senado, pero que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con la boleta única de papel. Te diría, Pato, que este tema tiene posibilidades de convertirse en ley, porque en el Senado hay una mayoría que está conformada por el oficialismo y por lo que es UCR, PRO y bloques provinciales. Son 38 fueron, 39, ¿no? 39. Esta mayoría que debutó en la sesión preparatoria. Y hay que decirlo, la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene bastante aceitada la relación con la oposición. Es un despacho por donde pasan muchos senadores de otros bloques y ahí se está haciendo un trabajo para mantener esa mayoría de 39 y poder avanzar con los proyectos, en este caso el de boleta única. Es un liderazgo particular el de Villarruel, sí, ¿no? Porque no tenía oficio y experiencia política, pero se manejó con mucha comodidad en los debates, sí, mucha comodidad en los debates. Sí. Empezó con algún roce con Milei, acordate por algún defensa. tema de los ministerios, Claro, sí, efectivamente. Sí, sí. Y después te digo la verdad, en el Senado eso es lo que vos decís, pasa todo el mundo por ahí, sí, y no se van disconformes. Hay una cuestión de muñeca, una cuestión de muñeca muy importante. Sin ir más lejos, la semana pasada, solo por mencionar una, la reunión con el gobernador de Santa Cruz, con Claudio Vidal, sí, que no es del mismo signo político, pero es un aliado clave en el Senado, tiene 2 senadores que lo representan, así que yo creo que boleta única puede convertirse en realidad. Gestionó lo de Paul Tron y ella. Exacto, sí, a menos que decidan hacerle cambios, con lo cual, por supuesto, debería volver a diputados. Creo que no es una alternativa en este momento, porque si la idea es que salga, en todo caso, obviar los cambios que sean necesarios y sancionar la ley ahora. Pero bueno, lo cierto es que el presidente incluyó en el temario extraordinarias este proyecto para implementar la boleta única de papel en las próximas elecciones, que serían las legislativas, ¿no?, de medio término. La iniciativa lleva 6 meses trabada en el Senado y ahora podría transformarse en ley. Vamos a ver en la próxima placa más detalles sobre el tema. Este proyecto fue aprobado en diputados el 8 de junio. Parece una eternidad, Pato, pero no fue hace tanto. No. Gracias a un acuerdo del arco opositor. Y en el Senado tiene giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Si no me equivoco, penales. Estaba el oficialismo en ese momento en pleno baile económico, donde lo estaban petardeando. 8 de junio era de este año. Ana, yo estaba hablando de cuando había asumido, Massa asumió un año y medio antes, en agosto del otro año. Claro, exacto. Ahí estaban en plena crisis. Esto fue en junio de este año. En junio. Hace 6 meses, claro. Sí, y 2 hombres clave en este tema fueron, por un lado, Florencio Randazzo, sí, impulsor de la boleta única, y Emilio Monzó también trabajó mucho para aprobar esta ley en diputados. Fue una gran derrota para el oficialismo en ese momento. Y ahora vamos a ver el detalle de cómo votó cada bloque, porque incluso Milei, como diputado, acompañó este tema. Claro. Y para cerrar esta placa, la aprobación es por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque temas electorales son con la mitad más 1 de los votos. Perdóname, una cuestión que yo conocía otros funcionamientos de la Cámara. Digo, la verdad, a veces pasaba que el oficialismo, si se veía perdidoso, decía, yo levanto la mano y no aparezco perdiendo. No, pero en este caso no fue. ¿Pero esto qué era? ¿Era sostenimiento de qué? Del sistema actual. Claro, pero por eso, morir defendiendo la boleta única de papel, la boleta de papel y perder, yo prefiero acompañar con la boleta única. No, pero el peronismo está absolutamente en contra. Claro. Por lo menos en ese momento. Sí. Ayer en el Senado me decían, puede ser que algún que otro senador lo acompañe. Vos sos la fuerza, sos el oficialismo. Sí. Una jugada de la oposición que te primera y tiene número. Sí. Plegate y no quedes perdiendo, si ya está, ¿me entendés? Salvo morís defendiendo convicciones perdidosas, a eso me refiero, pero bueno, ¿entendés? No sé si estoy tan de acuerdo. Porque ya sé. No, a ver, porque si no estás de acuerdo con el tema y ves que la oposición tiene el número, y bueno, seguí defendiendo tu posición. Sí, lo que pasa es que es una posición un poco, de modela, ¿no? La boleta única. Es cierto que Argentina, y lo vamos a ver más adelante, es uno de los pocos países que no tienen este sistema, ¿no? Seguimos con la vieja boleta de papel.
Pero vos fíjate, Pato, este año tuvimos la experiencia del voto electrónico en la ciudad. Sí. Que lo cuestionaba la propia Bullrich. Y la ciudad tuvo que dar marcha atrás porque hubo demoras. Sí, coincido. Y de la boleta única hay una cosa que no me gusta nada, que es el tema de que te dan a conocer nada más que 2 o 3 nombres de diputados. Bueno, una cuestión de espacio, ¿no? Sí, claro, también. Pero ¿cómo no sabes a quién votás? Igualmente, y también lo vamos a ver, vos en el cuarto oscuro tendrías un afiche con la lista completa, cosa que vos puedas ver quiénes son todos los diputados de la lista. Pero bueno. Dale. Recordemos cómo fue en diputados. Este proyecto recibió 132 votos positivos y ahí tenés Juntos por el Cambio, que en ese momento estaba constituido como interbloque. La Libertad Avanza, Milei y Villarruel votaron a favor. Interbloque Federal, que lo presidía en ese momento Topo Rodríguez. Juntos Somos Río Negro, el partido de Beretilnec, del gobernador. Avanza Libertad, que en ese momento eran José Luis Espert y Carolina Píparo. Y también los actuales gobernadores de Neuquén y Santa Cruz, o sea, Rolando Figueroa y Claudio Vidal. Todos ellos acompañaron. Buen trabajo de Randazzo, ¿eh? Sí, fue un trabajo importante sobre un tema que no estaba en agenda, que apareció de repente y que unió a todo el arco opositor, claramente. Y hubo 104 votos negativos que fueron del Frente de Todos y Frente de la Concordia Misionero, que actuaba como aliado en ese momento del oficialismo. Y hubo también 4 abstenciones, Pato, del Frente de Izquierda. Difícil de explicar. Bueno, ¿qué te va a mezclar? La verdad, el Frente elegí alguna, dale, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Bueno, estoy de acuerdo con uno o con otra, ¿no? Se abstuvo, la izquierda se abstuvo, pero bueno, una clara mayoría opositora a favor. Después llega el proyecto al Senado y la verdad que no se movió ni un centímetro. Por un lado, el peronismo en ese momento frenando el debate, con José Mayans a la cabeza, y por otro lado, también hay que decirlo, Juntos por el Cambio tampoco hizo demasiado para moverlo, no hubo tampoco un reclamo muy fuerte para abrir el debate en comisiones. La verdad que el debate murió, o como vos decís, durmió el sueño de lo justo en el Senado. Ahora el escenario es otro, el proyecto está en extraordinarias y, como te decía antes, puede ser que vea la luz. Argentina es uno de los pocos países del mundo que no tienen incorporado este modelo, aunque ya rigen algunas provincias. Tenés Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que arrancó este año en Mendoza, formato papel, y después tenés Salta y la Ciudad de Buenos Aires en formato electrónico. Esas son las experiencias exitosas, dicen ellos, ¿no?, en las provincias de implementación de boleta única. Y vamos a ver detalles de en qué consiste el proyecto que aprobó diputados, cómo es la boleta única que se aprobó. Porque había varios modelos, ¿no?, en ese momento. El de Santa Fe, yo conozco el de Santa Fe, dale. Exacto, y el que se eligió fue el de Córdoba, el de mi provincia adoptiva, en el cual, después vamos a ver una fotito de cómo sería. Todas las categorías selectivas están incluidas en una sola papeleta, o sea, no es que vas a tener como en Santa Fe, por cada categoría una boleta diferente, sino que acá tenés como si fuese un Excel, ¿no?, columnas y filas, y ahí tenés todas las categorías en una misma boleta. Esta boleta va a contener fotos de los candidatos a presidente y vice, en caso de que sea ejecutiva la elección, de los 2 senadores nacionales titulares y de los 2 primeros diputados nacionales. Cuando terminen las plaquitas, ahí vemos la foto para poder ilustrar mejor el tema. Vamos a ver más detalles en... Perdóname, y te hago una pregunta por Córdoba, vos seguro la sabés. ¿Viste que en Córdoba hay una cantidad enorme de municipios y hay elecciones en los municipios todo el año? Y bueno, exactamente. Y hay, digo, legislaciones, hay elecciones de las legislaturas municipales. Digo, eso se haría también con esta boleta, en lugar de aparecer el presidente, aparecería el intendente. Claro, exactamente. Porque viste que hay elecciones todo el año. Sí. Este año particularmente, el chiste un poco era los domingos tenemos fútbol y elecciones. Sí. Bueno, en la categoría diputados, y acá está lo que vos decís, Pato. A ver. En diputados, porque vos tenés Buenos Aires, eligen 35 diputados nacionales. Bueno, vas a tener solamente los 5 primeros nombres de la nómina, o sea que 20 de los 24 distritos van a lucir la oferta completa, que son los que eligen 5 diputados o menos. Ahí vas a tener los 5. Y los otros vas a tener estos afiches con los listados completos en cada cabina de votación. El único problema, la verdad, es porque hasta en Santa Fe y Córdoba
entran 5 o 6, en una muy buena elección entran 5 o 6 Claro. por partido. Ahora quedan bastante divididos, entran del peronismo, te entran 3 o 4 Claro, están más peronistas, fragmentados, sí. un socialista y algún pro. Sí. El único problema es provincia de Buenos Aires. Exactamente, ahí sí. exactamente. Bueno, tenemos más detalles en la próxima placa. Se incluye la opción de voto por lista completa. O sea, si vos querés votar la lista completa, no hace falta que marques todos los casilleros, sino que hay una opción, claro. lo vamos a ver después, que dice lista completa. Se ubicará al lado de Esto es lo que se votó acá en diputados, sí, con el modelo Córdoba. Exacto, al lado de la identificación de la agrupación política. Si hay un partido que no participa en alguna de las categorías, que son los que presentan la boleta corta, por ejemplo, en el caso de Córdoba, lo que es el cordobesismo, el eschiaretismo, claro. no acompaña a ningún candidato a presidente, bueno, en ese caso, el espacio correspondiente se incluirá la inscripción no presenta candidato. Si vos no vas con ningún candidato a presidente, te ponen no presenta candidato. Tenemos creo que una placa más. El lugar que ocupará cada partido o frente político en la boleta se definirá por sorteo. Claro. O sea, si vas arriba, abajo, al medio, eso... Que esto es un tema, porque cuando vos recibís la boleta, que te explicaban esto en Santa Fe, viste, en Santa Fe decían, che, ¿por qué hay esta inundación de caras conocidas? Sí. Y bueno, porque digo, a Lewandowski lo conocen porque es periodista deportivo, a Carolina Lozada porque es periodista en un canal. Entonces preferían esa cara. Sí. Bueno, ahora, ante un desconocido se supone que vos podés votar un conocido. Como tenés una boleta única, vas al conocido. Y la otra cuestión es que uno no mira en un papel, no mira cualquier lugar del papel. Realmente mirás el ángulo superior derecho o arriba. Entonces, por eso el tema del sorteo. A veces con la vista no llegás al quinto lugar. Es cierto. Al que le toca abajo, está una posición que eso es por sorteo. Por sorteo para que sea equitativo, ¿no? En algún momento en el debate se decía, bueno, según cómo quedaron en las PASO, suponete en la última, si Milei ganó, que vaya primero en la boleta única. Bueno, eso se descartó, va a ser por sorteo. Perdóname, no sé cómo estará ahora. En publicidad, en la página de un diario, no te cobran lo mismo la página impar que la página par. Porque vos... No, hay toda una teoría de la visión. No, es que más que teoría es una... Sí. Digo, vos primero mirás la página 3 antes que la 2, el diario. Por la supuesto. 3, y después mirás primero arriba, no tanto abajo. Seguro que no mirás abajo primero. Pero estás votando, puede ser que mires toda la boleta. No, claro. Pero no es una cuestión menor. Si nos ponemos finos, la vista hace un recorrido donde vos vas al ángulo derecho superior, haces esto y esto. Por eso es más caro. Por eso los logos aparecen en esa ubicación. Exactamente. Bien. Para el voto en blanco no habrá un casillero específico, o sea, si vos querés votar en blanco, vas a tener que dejar en blanco los casilleros o las categorías que vos quieras. Creo que esta era la última placa y podemos ir a verlo en imagen, cómo sería la boleta, no sé si la tenemos, el modelo Córdoba, porque ahí vos ves bien lo que acabo de nombrar en texto, cómo quedaría en imagen. A ver, allá está. A ver si la tenemos. La vemos en pantalla, ahí perfecto. Está. Bueno, acá, Pato, tenés en el lado izquierdo las agrupaciones políticas, ¿no? Y al lado, si te fijas bien, tenés casilleros en blanco donde dicen voto lista completa. Entonces, si vos quisieses votar a la lista completa, solamente alcanza con que marques el casillero que dice lista completa. Si querés votar a un gobernador, por ejemplo, del Partido Popular, y al legislador del Partido Humanista, bueno, haces la cruz donde corresponde para poder votar diferenciado por categorías. Pero ahí vos tenés las fotitos de cada uno, los nombres, algunos de los nombres, no todos. Esto es un modelo, no es que... No, pero estoy mirando. A modo de ejemplo, ¿no? Y donde dice titulares son... legislador distrito único, claro. Claro, esto es Córdoba, para visualizarlo bien, cómo sería la boleta única. Llevaría, creo, no sé si coincidís, un trabajo de capacitación importante, ¿no? Porque no es lo mismo, por supuesto, encontrarte con una boleta donde vos tenés las caras en grande. Perdóname, te digo una cosa, yo no puedo escindir esto de todo lo que pasa con los resultados de las pruebas a los alumnos, donde hay un problema gravísimo en la comprensión de texto. Ni hablar. Gravísimo en la comprensión de texto. Digo, por acá, como yo tengo, bueno, a ver, leí, ¿y qué significa esto? Ahí digo, distrito uninominal, distrito secundario,
es un tema. Y además, Pato, bueno, lo mencionamos antes, el antecedente de este año en la ciudad, donde se votó con voto electrónico la primera vez, y había desconcierto. Vos veías en las escuelas gente que por ahí no sabía bien qué botón apretar o cómo hacer, cómo era el orden, cómo eran las categorías. Bueno, creo que esto llevaría un buen trabajo de capacitación para el electorado. Y es un enorme debate sobre, que yo creo que a lo mejor está más acotado, digo, ¿no? Pero es un debate sobre el tema de si es discriminatorio o no. Porque, por ejemplo, se señalaba mucho con un dejo muy despectivo, le dieron la boleta. Bueno, pero vos podés tener claro a quién votás y a lo mejor tenés muchos elementos formativos que no son los más adecuados. Digo, que vos no hayas terminado el primario no significa que vos no sepas a quién votás. Bueno, pero esto es como mucho más complejo, ¿no? Entonces me parece que, digo, ahí la persona con menor formación estaría como con alguna desventaja, pero bueno. Es cierto, y además, Pato, imagínate, la boleta que acabamos de ver implementada en las PASO. Donde claro, las PASO no, vos imposible. Tenés del mismo partido, varias listas, digo, es complejo. Imposible, imposible. No imposible porque tenés existe. razón, difícil, sí. Pero no, porque estoy pensando en otra cuestión que era, a ver, estamos discutiendo, ¿sabés qué? ¿Cuál es el tema? Que acá, viste que estamos discutiendo procedimientos, sí, ¿no? Y mientras tanto pasan otras cosas, como que un día la gente dice, bueno, vamos a votar a Milei, porque la verdad que la democracia en estos 40 años hay cuestiones esenciales, que es combatir la pobreza, mejorar la infraestructura, mejorar la educación. Ha dado respuesta muy en cuentagotas, ¿no? Muy en cuentagotas, si no, no estaría pasando esto. Digo, en ese marco, a lo mejor lo que termina sucediendo es que se vuelve al proyecto previo a las PASO, donde vos elegías dentro de un partido también tu candidato. Claro. Pero elegías en una interna, ¿no? Claro, exacto. Después dijiste, viste, pero acá, digo, no, eso no, vamos a la PASO no. Viste, es como mucho debate a veces, mucho debate, donde después germinan estas ideas que dicen, viste, la democracia lo que hace es demorarte todo, vamos a saltear pasos, y bueno, ahí estamos. Tengo que ir a la pausa, me dicen, ¿no? Faltan apenas 4 minutos para las 11 de la mañana, estamos con Caro Ramos y ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Mercado TV para mí ha sido muy importante en la gestión del 2015 al 2019. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones siempre he estado al lado de ustedes y hemos logrado un éxito fundamental de que podamos estar en las grillas y que toda la gente pueda acceder a los excelentes contenidos y profesionales contenidos que han venido haciendo todos ustedes hasta la fecha. Así que mis felicitaciones, porque el esfuerzo de aquel momento valió la pena y hoy es realmente un ejemplo este medio de comunicación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Somos un grupo de legisladores muy respetuosos, sobre todo del federalismo. Quiero resaltar esta cualidad o esta impronta que le ha puesto el presidente de la Cámara a esta reunión con la delegación china, porque en primer lugar integró, digamos, a varias regiones del país. Me tocó a mí hablar un poco de la situación de Corrientes, explicar fundamentalmente cuáles son las fortalezas de nuestros productores, de nuestro microclima, de nuestros ríos. Bueno, nosotros en el bloque hemos hablado de tratar de poder integrar las comisiones de presupuesto, energía, salud, medio ambiente. Son los que nosotros continuamos, ¿no es cierto?, acá en Misiones y los que más venimos trabajando. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Todo Cultura. La discapacidad, la accesibilidad nos atraviesa absolutamente a todos. Para que te des una idea, el 10% de la población mundial, según las mediciones del Banco Mundial, nos dice que tiene algún tipo de discapacidad o condición. Esto da aproximadamente entre 85 y 90 millones de personas.
eso fue muy lindo, pensar en música para los chicos, que en realidad es medio, es una excusa, es un punto de partida, porque en realidad uno convoca a todo el mundo que quiere escuchar, y la música para chicos, yo me acuerdo de cuando me llevaban de chico a escuchar conciertos o ver obras de teatro para niños, en realidad estaban un poco pensadas para todos, ¿no? Porque evidentemente el niño va con su padre. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ahí estamos, exactamente 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos en la primera mañana con Caro Ramos y lo vamos a saludar al señor José Di Mauro. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día, Pato. Buen día, Caro. ¿Cómo le va? Buen día, José. Bueno, a ver, estábamos hablando con Caro. Digo, si el presidente dice que algunos diputados quieren cobrar coimas y ya hay una respuesta dura, previsible, ¿no?, por parte de Germán Martínez pidiéndole que haga la denuncia correspondiente, todo eso me parece que abona su teoría, Di Mauro, de que el decreto va a seguir en algún cajón y habrá que ver cuándo se trata, me parece, ¿no? Evidentemente se complica todo. Bueno, el presidente está privilegiando ese manejo que hizo durante la campaña, esa estructura de poder que se armó, apoyada en la gente, apoyada en un discurso que mantiene a rajatabla y que mina claramente toda posibilidad de consenso y de, bueno, esa alternativa que muchos sugieren de, bueno, transformar ese decreto en uno o varios proyectos de ley, de golpear primero, golpear fuerte para después negociar. No, acá golpea... y sigue golpeando. Sigue golpeando y no hay sí. otro camino que a lo mejor le da resultados buenos. Veremos, es toda una experiencia nueva. Sí. Nueva. Eso es lo que hablábamos con Caro, ¿no? Porque hay que decir esto, la verdad, no hay modelos de liberales libertarios en el poder, ¿no? Vos ves cualquier otro sistema, ves Estados Unidos, ves Alemania, ves España, la ves a Meloni. Digo, no son liberales libertarios. Esto de chocar permanentemente con el Congreso es un tema, porque además estás muy pendiente de lo que pase con la imagen que hay de vos en la opinión pública, ¿no? Que por ahí te puede sumar, pero por ahí eso se interrumpe y es compleja la situación, ¿no? Sí, claramente él está convencido de que esto le suma. No es el primer gobernante o político en general que entiende el juego de que, bueno, el poder legislativo no goza de la mejor imagen ante el Parlamento y, bueno, todos tienen su parte de culpa en este tema, pero no solamente los legisladores. Y en este caso me parece que de todas maneras, lo que no termina de entender el presidente o el oficialismo en general, pero fundamentalmente el presidente, porque en esto me parece que no atiende recomendaciones del Durán Barba de turno que pueda llegar acá, él es el que maneja esa hipótesis de conflicto, digamos, permanente, y así ahí va a investir contra quienes, evidentemente, al golpearlos, entiende que le genera un rédito, un beneficio, sí, y con costo cero, entiende él,
y yo no estaría tan convencido, y creo que sus propios legisladores no deberían estar tan convencidos. Un ratito antes yo lo escuchaba a Oscar Sago hablar en otro canal, y hablaba de consensos y la búsqueda de acuerdos y todo eso, y eso se hace bastante difícil. Si bien después los legisladores, bueno, hacen un poco de la vista al costado y privilegian otras cosas, pero bueno, esto deja heridas y en un momento dado te las empiezan a cobrar todas juntas. Efectivamente. Suena un poco casi contradictorio, o por lo menos uno ve, por un lado, al vocero presidencial diciendo en el día de ayer: los legisladores pueden o acompañar el cambio o poner palos en la rueda, y después ves a Oscar Sago tratando de hacer malabares y decir no, vamos a buscar consensos. La verdad que la actitud por parte de lo que es el Ejecutivo no ayuda, ¿no?, en la búsqueda de ese diálogo. No, para nada, y uno ve, bueno, ayer se iban conociendo ya los nombres de quienes van a integrar la comisión bicameral, independientemente de que siempre lo dijimos, el resultado en la comisión es inocuo, solamente simbólico, porque después lo que vale es lo que vaya a suceder, si sucede en alguno de los recintos, pero bueno, las cuentas no dan ahí. Tampoco dan en ninguno de los recintos, entonces, bueno, podrá resultar aquello que hablábamos un poco ayer, de que, bueno, no lo mando y nadie lo va a reclamar enfáticamente, el decreto para tratar de abordarlo. Tampoco uno ve al radicalismo formando una mayoría especial con el kirchnerismo para obligarlo al gobierno a debatir ese tema. Esas cosas no lo ve, pero me parece que poco bien le hace, sobre todo a un gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que hay disposición, todos muestran disposición a tratar las leyes, a probar, a hacerle el camino, a allanarle el camino, sobre todo en esta primera etapa, esta etapa tan difícil, y que de alguna manera el oficialismo actual hace cosas que una de las partes que quedó afuera justamente del balotaje tenía previstas hacer, no de esta manera seguramente, pero coincide en el fondo, obviamente, en el fondo de muchas de las cosas que impulsa este gobierno, o sea que no está en su esencia rechazarlas. Pero bueno, en última instancia todos se encomendarán a su majestad la justicia para que haga en definitiva lo que la política no está ni a hacer. Coincido, porque además hoy lo explicaba, si no me equivoco, el autor de que la rebeldía es de derecha, ¿no? Creo que era Stefanoni, hablando de que de pronto hay coincidencias entre lo que plantea Milei como presidente, lo que plantearon las cámaras empresarias, creo que fueron las únicas que aparecieron a respaldar esto, pero también sectores como Marcos Galperín, que según Galperín explicó con un decreto de, 8 segundos, lo que son 80 años de demora, dijo Galperín, ¿no? Esa figura. Y lo que pasa es que, claro, para Milei, para los grupos empresarios y para los viejos y para los nuevos como Galperín, la democracia es siempre un obstáculo, ¿no? Porque hace todo, lo ralentiza, se debate, el Congreso funciona, que para mí me parece que es esencial. Digo, se traban en un punto, dice Milei. Bueno, hay que decirle la verdad a los sectores empresarios, a Galperín y a Milei, que la verdad que hasta acá, a lo mejor no sé qué será más adelante, pero hasta acá el mundo está funcionando así. Está funcionando así, ¿no? Ni con Trump en Estados Unidos pasaron por encima del Congreso. Pero bueno, qué sé yo. Está bien. Ganas no le habrán faltado, pero en definitiva... Claro. Y aparte, el hecho de que, más allá de que uno le brinde su apoyo, pero al momento de llevarse la mano al bolsillo y sacar la chequera o lo que sea, el empresario después va a tener en cuenta, decir, bueno, pero ¿qué seguridad jurídica tiene esto? Esta medida que está a golpe de un fallo, una resolución de la justicia. Judicial.
Sí. O bien de una sesión determinada donde se arme una mayoría especial, vaya a saber uno cómo, pero puede suceder tranquilamente y debería suceder tranquilamente si los vientos cambiaran. Este no es el momento. Algunos dicen, bueno, que el Congreso puede llegar a autoconvocarse ahora en el verano para echarle mano a esos decretos, obligarlo al tratamiento. No, bueno, ahora no. La verdad es que ya en sí el tratamiento en periodo extraordinario de un tema que no está establecido, no está convocado, la verdad es que no hay mucha alternativa, no tiene mucha lógica tratarlo ahora o seguridad jurídica de tratarlo, legalidad de autoconvocarse. Pero en marzo está a la vuelta de la esquina y lo puede hacer tranquilamente. Habrá que ver en qué contexto estamos en marzo. Yo la verdad es que no termino de entender y nadie lo termina de entender, me parece, esta medida de doblar la apuesta y bueno, tratar de golpearlo a un poder legislativo donde ya le dio demasiadas muestras de rechazo, digamos, con aquella asunción donde después no de un discurso, donde se mostró de espaldas al Congreso. Después todo el mundo lo quiso maquillar esa situación y hasta casi que quedó en segundo plano eso que en principio había sido un desplante. Dijeron, bueno, no, fue esta vez, en marzo estará ahí sentado dando su discurso ante los legisladores, pero bueno, no se termina de entender ir por todo y con poco también. Es un tema, claro, es un tema complicado porque además es un estilo muy confrontativo. Bueno, y entonces a veces el que siembra tormenta recoge tempestades a veces, ¿no? Es un tema muy complicado después. Y más cuando vos tenías una posibilidad de un número que siempre lo habíamos hablado. Vos tenés una oposición dura de 107, 108, 110, ponele. Sí. Pero tenías 140 para trabajar mucho. Sí. ¿Viste? Lo hemos hablado. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Sí, es raro. Agregar un dato sobre hablábamos del tema del radicalismo y las señales que dan desde la UCR para poder que me faciliten acompañar. Ese es el concepto. Bueno, diputados radicales presentaron hace instantes un proyecto, lo encabeza la diputada Roxana Reyes, por el cual solicitan al Ejecutivo que reemplace el DNU justamente por uno o varios proyectos para que se puedan discutir en el Congreso. En definitiva, lo que te están diciendo es, nosotros estamos a favor de discutir y de las reformas, pero habilitame la discusión parlamentaria, no lo hagas a libro cerrado, ¿no? José, a ver, hoy decíamos, José, es muy incómodo para el radicalismo y para el PRO, ¿no? Porque, a ver, uno ya sabe que el peronismo es oposición, pero si Milei, ¿me entendés?, no escucha al radicalismo, no escucha al PRO y te dice que a veces quieren dilatar esto para coimear, es muy complicado justamente para la UCR y para el PRO la situación, ¿no? Porque quedan entre la espada y la pared. Claro. Le complica mucho esto. Claro. Uno lo veía a Miguel Pichetto, lo hablábamos también, esto de Miguel Pichetto, que fue uno de los más críticos al principio y que es parte de lo que fue o es, no sé, ya a esta altura, Juntos por el Cambio, y él, que también es una de las partes importantes de Juntos por el Cambio y que al principio fue uno de los más enfáticos en criticar la medida. Pero después, cuando lo veíamos esta semana en declaraciones, y bueno, hacía malabares para tratar de encauzar el tema, de modo tal de que, bueno, el DNU se va a sostener, en definitiva, decía. Y habrá que ver de qué manera, y tratemos de que sea la mejor manera para que pueda convalidarse de una vez por todas y dar vuelta a esta página. De alguna manera decía eso. Entonces, todo el mundo quiere hacer esfuerzos, sobre todo de Juntos por el Cambio. Hoy por hoy, cuando uno habla de la oposición, lo diría más que nada, si bien podría abarcar a todos menos 37, supuestamente, o menos 74. No, coincido. Pero en realidad, la oposición es Unión por la Patria.
y que, bueno, no va a haber manera que con toda lógica ellos van a mantener esas oposiciones. Pero los demás tratan de darle una cosa que más hubieran querido otros gobiernos, tener el respaldo de asegurarse 150 votos que tranquilamente los tendría. Claro. Y es lo que es la sumatoria de todo menos Unión por la Patria y la izquierda. Exacto. Y eso los tendría. Y ahora va a entrar un proyecto que veremos si entra, ¿viste? Ya empezamos, ¿vieron? Con este tema de que entra el martes, que entra el miércoles. Justamente, José, y te interrumpo porque justamente el vocero Adorni acaba de decir en la conferencia de prensa que esta tarde ingresa la ley ómnibus, que tiene un título bastante pomposo, ¿no? De las bases para la liberación argentina, una especie de título así, pero que va a entrar esta tarde la ley ómnibus. Lo que pasa es que uno está mirando esto, ¿no? Y viste que siempre se hablaba del efecto Baglini. Bueno, una de las características de Milei a esta altura es que la verdad que hasta aquí no hay efecto Baglini, ¿no? No hay efecto Baglini. Porque un efecto Baglini hubiese sido decir, bueno, a ver, yo llegué, soy el presidente votado, me necesito respaldar en el Congreso, vamos a sentarnos, vamos a discutir, no, hace todo lo contrario. Está aplicando, que es lo novedoso, está aplicando una receta, repito, liberal-libertaria, que no tiene antecedentes. Sí, pero el efecto Baglini sí lo tuviste, Pato, con Ganancias. Sí, pero porque Ganancias lo votó a favor y ahora lo quiere retrotraer. Sí, pero digo, en lo otro, digo, en este diálogo permanente con la gente, en los cuestionamientos para con el decreto, los cuestionamientos para con el Congreso, para con el periodismo, esto de estar tuiteando, pelearte con Arana, digo, ¿me entendés? Es un hombre que está en la línea de fuego las 24 horas. Y además, repito, no hay antecedentes de que no hay otro gobierno liberal libertario. Uno no puede decir, mirá el modelo tal. No hay modelo tal. Él va y va, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por eso me parece. Sí, es extraño. Por eso, y a propósito entonces de ese proyecto que va a ingresar esta tarde, y lo que veíamos de Oscar Sago dando los tiempos de tratamiento que iba a tener esa iniciativa y calculándole que para el 20 o 25 de enero podría llegar al recinto, que creo que es un tiempo razonable, me parece, pero ¿cómo haces con todo esto para tener esos 150 votos? Porque eso va a ser... no te alcanza en última instancia el hecho de haber logrado imponer un decreto. Lo más importante va a ver en cuál es la contundencia de esta aprobación, que seguramente va a tener esa iniciativa. Cuánto es lo que de la disposición a ceder cosas, porque ahí sí vas a tener que ceder. En algunas cosas vas a tener que acomodar los temas, sino en las votaciones en particular, o te podrá salir un decreto así aprobado en general, pero en las votaciones en particular te van a voltear más de un artículo, seguramente, porque ahí quedan de lado los pruritos y los López Murphy de la vida, que te podrán apoyar en general, pero después no te van a votar en particular todo. Esa me parece que la realidad va a terminar siendo esa, que es una que están conociendo ahora los inexperimentados diputados senadores de La Libertad Avanza, que seguramente van a adquirir muchísima experiencia más rápido que otros, porque la van a tener que adquirir, y que dan un poco la razón de lo que siempre hemos dicho, el hecho de que, ahí no hay, por ejemplo, cuando nos preguntábamos, digo, ¿quién puede llegar a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Claro. Y vemos que, tuvieron que sacar de otro lado. Obviamente. Estaba excelente la elección, pero es que no tienen, y es bárbaro, y bienvenido sea el hecho de que apelar a otras fuerzas, está buenísimo y le va a garantizar mucho eso, pero la realidad es esa, o sea, llegaron sin estructura. Totalmente. Y se están formando sobre la marcha, y así los ministros más importantes son de otro sector, las propuestas que traía de campaña quedan guardadas.
Y bueno, esa es la realidad a la que no termina de ayornarse el presidente, o a lo mejor deliberadamente. Como Claro. estoy cediendo en otras cosas, en el discurso no cedo. Bueno, Esa la es un verdad, poco a mí me resulta muy entretenido. Entre el gobierno, que cuando lo cuestionás dicen no la ven, y Di Mauro, que dice los López Murphys de la vida, yo la paso muy bien. Señor Di Mauro, muchas gracias. Con gusto. Chau, hasta luego. Un abrazo, un beso, claro. Chau. Bueno, ahí estamos. Gonzalo Solaberrieta, faltan algunos minutos para las 5:30, después viene un hombre de la Unión Cívica Radical hablando justamente de todo esto. Hay una vocación política por tratar de acompañar, pero quieren subsanar algunas cuestiones que para ellos no son aceptables dentro del marco rígido de un DNU. Gonzalo Solaberrieta, por favor. Buen día, Pato, para vos y para Caro. Vamos a hablar, como siempre, de los proyectos de los legisladores y legisladoras que por lo menos tienen un tiempo todavía más en la Cámara Baja. En este caso hablamos de Mónica Macha, que comenzó su periodo como diputada en el 2021 y tendrá hasta el 2025 justamente para tener su banca en la Cámara de Diputados. Y que en noviembre del año 2022 presentó un proyecto en donde hizo una presentación, hizo un evento muy importante con ahora justamente autoridades referidas a distintos sectores vinculados a la educación, con el acompañamiento, lógicamente, de la diputada Osuna, quien fue la titular, la presidenta de la Comisión de Educación, y también con la presencia, en ese entonces recuerdo, de Hugo Yasky. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, justamente, proyecto de ley sobre el régimen de formación en el trabajo docente, modificación de la ley 26.206. Esto es lo que propone Mónica Macha, que tendrá que volver a presentar seguramente, porque este año no ha tenido su tratamiento, lo presentó en noviembre del año pasado, y al tener todavía hasta el 2025 como diputada su banca en la Cámara Baja, bueno, tendrá la posibilidad de poder seguir luchando por este proyecto, que veremos en definitiva, en principio, cómo se reforma la educación a nivel nacional, y después sí ver dónde quedarán ubicados este tipo de iniciativas que la verdad se ven un tanto complicadas en este sentido. Vamos a empezar a escarbar un poco de qué se trata este proyecto. El Instituto Nacional de Formación Docente, INFD es la sigla, debe ampliar y profundizar las responsabilidades establecidas, incluyendo su alcance, a todas las instituciones formadoras, tanto los institutos superiores dependientes de las jurisdicciones como las instituciones dependientes de las universidades. Este es un proyecto que lo que apunta es justamente a la formación de los formadores, justamente para que haya una cierta actualización, una cierta manera de el aprendizaje para la hora de que un docente se enfrente a un aula, a niños, niñas que van teniendo distintos recursos, nuevos recursos y también nuevas tecnologías para el aprendizaje. Se trata de todo lo que tiene que ver con la pedagogía, se trata también de ser políticamente correctos y de las nuevas costumbres que se aplican dentro de la educación. Vamos a continuar con el análisis de este proyecto. La planificación de la oferta del sistema formador involucra la definición de la oferta de institutos superiores, universidades y centros de investigación y formación continua de gestión estatal y privada a efectos de la cobertura y calidad del sistema formador. Lo que hace aquí es integrar no solamente a la educación pública y gratuita, sino también a los establecimientos privados, para que haya una especie de unificación a la hora de presentar todo tipo de capacitación para los formadores de la educación. Vamos a la siguiente placa, en donde Mónica Macha habla de este proyecto, además de lo que es la planificación de la oferta. La ley promueve la articulación de los diseños curriculares para la formación docente con los diseños curriculares del nivel obligatorio, para que el que forma, centrados en la enseñanza y en la mediación, posibiliten el aprendizaje desde una perspectiva de aula heterogénea. Esto también apuntando a lo que tiene que ver con
la sociabilidad de los alumnos, no solamente de su aprendizaje, sino también de lo social referido a las aulas. A ver, después de la pandemia nos hemos encontrado con distintas alternativas a la hora de lo que es, bueno, todo un año dentro de las escuelas, la posibilidad de tener cursos a través de las computadoras y a través de sus casas, la presenciabilidad que ahora va a volver y ya volvió en realidad, pero que se va a sostener, pero que de todas maneras se han por lo menos sumado algunas herramientas. Pasa que también al mismo tiempo es un tanto complicado poder referirnos a este tipo de iniciativas sin saber concretamente todavía cómo se va a llevar a cabo la educación en el nivel primario, secundario, en el nivel terciario, en las universidades, más allá de lo que es el sector público y privado, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? La educación en la República Argentina. Vemos que a nivel nacional hay muchos institutos de formación docente y falta un sistema que integre justamente esos institutos y que los jerarquice. Esta es básicamente la fuente y la raíz de este proyecto, porque fíjense lo que dice, hay muchos institutos de formación, pero lo que estaría faltando es un sistema que integre justamente a esos institutos de formación para los formadores justamente. Y la última placa, vamos a ir a la última. Esta es la última, perfecto. Bueno, ahí estaba la declaración de la diputada Mónica Macha con este proyecto que veremos en qué queda, Pato. Estamos con un diputado de la Unión Cívica Radical de Catamarca. En 10 segundos vamos con un tape, nos acomodamos y hablamos de todo lo que viene. Básicamente el DNU y extraordinarias. Dale. En primer lugar, tengo que ser muy agradecido con el presidente de la Nación, que fue quien me propuso, siendo que yo no pertenezco a su espacio político, ¿no? Yo soy Avanza Libertad y él pertenece a otro espacio que es la Libertad Avanza. Y él ha privilegiado la consistencia en el discurso fiscal mío de décadas en lugar de la pertenencia partidaria, lo mismo que Martín Menem, el presidente de la Cámara, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago. Así que estoy, en primer lugar, muy agradecido. Todavía no he asumido como presidente, todavía no se ha constituido la comisión, supongo que se va a constituir esta semana, no sé qué día, pero sí, una gran responsabilidad, pero un muy lindo desafío, la verdad. Sobre ganancias, a ver, yo creo que sobre el tema impositivo, olvidémonos del déficit fiscal y olvidémonos del tamaño del Estado. Olvidémonos, hablemos solamente de impuestos, olvidémonos, insisto, de esas dos cosas. Y hablemos solamente del tercer tema, que es impuestos. Los sistemas impositivos de los países civilizados, ricos, prósperos, donde a uno le encantaría vivir cuando los visita, se basan en dos impuestos, básicamente: ganancias e IVA. El tema es que en Argentina hay una tonelada de impuestos que hacen que sea invivible el sistema impositivo argentino. Pensemos que Argentina, como en ningún país del mundo, recauda impuestos al trabajo. Argentina es el país que más impuestos al trabajo recauda en el mundo. O sea, un país que se dice que persigue la justicia social, que nos consideramos derechos humanos, que queremos redistribuir el ingreso. Bueno, Argentina grava al trabajo como en ningún país del mundo. Es el tercer impuesto en importancia en Argentina, el impuesto al trabajo, cuando uno suma aporte personal y contribución patronal. Después tiene uno el impuesto al cheque, bienes personales, impuesto a los combustibles, impuestos internos, retenciones, aranceles a la importación, ingresos brutos, patentes, las tasas en los municipios. O sea, en ese sentido creo que hay que saber diferenciar déficit, gasto, los buenos impuestos y los pésimos impuestos que Argentina tiene, que son todos los que hay que eliminar. Bueno, ahí estamos, exactamente 11:30 de la mañana. Estamos con el diputado de la Unión Cívica Radical por Catamarca, el diputado Francisco Monti. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, a ver, Ramos recién estaba señalando, Caro, que muy posiblemente integre el diputado Monti la bicameral de DNU. Pero antes, diputado, primera cuestión. Cuando vio el DNU, ¿qué dijo? Primera mirada. Esto, digo, yo lo vi a Cacase, por ejemplo, y a otros diciendo, la verdad que el 95% de las cuestiones coincido, pero no con la forma. Cuando vio eso Monti, como abogado, lo leyó y ¿qué dijo? Bastante, a grosso modo, en la misma línea, ¿no? En primer lugar, a ver, en el frente fiscal hay cosas que Milei ha cumplido y otras que no, ¿sí?
Me refiero a que, por un lado, baja el gasto, pero también sube algo de impuestos. Cuando sube impuestos, no está cumpliendo. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que tiene que ver con el paquete de desregulaciones de este famoso DNU, ahí no se puede decir que hay un incumplimiento de un compromiso electoral. Te voy a decir más. No solamente La Libertad Avanza tenía planteado en su campaña electoral hacer una desregulación de la economía, modernizar el mercado del trabajo, generar mayor nivel de competencia, ¿no? También Juntos por el Cambio. De hecho, hay profesionales que han trabajado en este DNU, liderados por el señor Federico Sturzenegger, que estuvieron trabajando... Para Bullrich, sí. Exactamente, ¿sí? Entonces, quienes estamos en Juntos por el Cambio, principalmente una parte o un segmento, digamos, habíamos planteado que la Argentina necesita reformas profundas, estructurales, y que vayan en contra de los conchavos y de toda esta estructura de privilegios que se han generado en la Argentina, que nos hacen más cara la vida y que nos entorpecen el crecimiento. Pasando a la otra parte. Porque acá parece que muchos que estaban abajo de la cama durante 20 años han en 24 horas aprendido derecho constitucional, cómo funcionan las bicamerales, cuáles son los límites que prevé. A ver, hay 2 dispositivos previstos para las situaciones de emergencia que en la Argentina se han hecho crónicas. La delegación de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo y los DNU, que fueron incorporados en la Constitución Nacional. A mí en particular no me gustan, pero están. Y se ha creado un dispositivo legal, que es la ley que regula el funcionamiento de la Comisión de Trámite Legislativo, que hace muy oneroso voltear un DNU. Eso lo hizo el kirchnerismo. Sí. Y en base a eso es que hoy han sobrevivido a lo largo del tiempo muchísimos DNU. También es cierto que un paquete semejante de 14 capítulos que no están muy conectados uno del otro, ¿no? Porque estamos sociedades anónimas en el deporte y al mismo tiempo el tema laboral. Bueno, me parece que ahí se ha hecho quizás un abuso del dispositivo legal, a lo cual nosotros tenemos una respuesta que estamos explorando, que es, si en la realidad acá no tenemos solo un DNU, sino tenemos un conjunto de DNU, es decir, que estamos ante una situación imprevista, nosotros actuar de la misma manera y en consecuencia. ¿Qué significa eso? Darle un tratamiento desagregado, que verdaderamente no está previsto en la norma que regula la Comisión de Trámite Legislativo, pero yo creo que es algo que puede ser una innovación de la Cámara, para no tampoco atarnos a la expectativa de máxima. ¿Cuál es la expectativa de máxima? La famosa ley espejo, ¿no? Que se ha trabajado acá, que se ha trabajado también en el Senado. Claramente eso va a ser muy difícil que el gobierno acepte, después de haber puesto un DNU sobre la mesa, 10 días después de haber asumido la presidencia Milei, con el 55% de los votos, llevando un paquete que puede tener algún nivel de consenso en su mayoría. Me parece que tenemos que ser lo más inteligente, lo más generoso y también empezar a desdramatizar un poco esta situación. Digo, vos decías, perdóname, la ley espejo no, porque si no sería decirle al gobierno, hubiesen mandado la ley espejo y no el DNU y te evitabas estos problemas. No, yo no digo ley espejo no. Digo ley espejo, expectativa de máxima. Pero no enamorarnos tanto de la ley espejo como si fuera que si no viene una ley espejo nosotros no podemos trabajar sobre esto. Me parece que podemos trabajarlo. Y te decía desdramatizarlo en qué sentido. Yo creo, sinceramente, que hay muchas posibilidades de que en el Congreso haya un consenso adecuado para poder llevar adelante reformas, no solamente estas. Entonces me parece que el gobierno también tiene que leer la realidad política no solamente de la calle, sino también del Congreso. Y no quemar las naves en una confrontación por el DNU. Porque eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. El gobierno tiene una enorme legitimidad de origen y tiene que trabajar su legitimidad en ejercicio. Y creo que el diálogo político... A ver, vos decís legitimidad de origen que tiene que trabajar en la legitimidad del ejercicio. Como todo gobierno. Que la vida cotidiana, está bien. Como todo gobierno, porque además los gobiernos asumen con enorme popularidad. Este no es el primero que asume con gran popularidad. Totalmente. Ustedes recordarán lo que era la popularidad de Alberto Fernández cuando inició la cuarentena. Todos. Y vieron cómo terminó. Alfonsín, Cristina, entonces, efectivamente siempre es igual. Me parece que hay que generar verdaderamente una masa crítica
de gente que esté convencida en muchas reformas que tiene que hacer la Argentina, en que el gobierno no se puede llevar todas, porque la verdad es que estamos en una democracia representativa, donde hay un parlamento, donde pueden haber ideas que enriquezcan. Yo creo que también, a ver, voy a ser injusto, pero cito ejemplos, hay economistas de primer nivel en este Congreso, Ricardo López Murphy, Luciano Laspina del PRO, Martín Tetaz de la Unión Cívica Radical, que pueden hacer muchos aportes y están bastante en línea conceptual con lo que se está haciendo. Ahora, si le vas a tirar los caballos encima, probablemente las cosas no funcionen de la mejor manera. Entonces yo creo que hay que desdramatizar un poco este tema de generar una confrontación con el Congreso que yo no le veo, sinceramente, mayor sentido. Me surgen miles de preguntas, pero vos hablaste de... Puedes hacer 999. Sí, no tenemos tanto tiempo, lamentablemente, pero vos hablaste de dos alternativas, digamos, o la de máxima sería la ley espejo, que el gobierno ya planteó que no. De hecho, Adorni esta mañana reiteró que no van a seguir adelante con el DNU. Por otra parte, hablaste de una modificación de la 26122, ¿no? De cómo se tramitaría, si no entendí mal, ¿no?, los decretos para poder desmenuzarlos de alguna manera. O una reinterpretación. Ajá. Dada la particularidad del hecho y lo imprevisible del hecho, y que se ha emitido en un solo acto administrativo, algo que en verdad son muchos actos administrativos, tomarlo de tal manera, tomarlo como si fueran varios actos administrativos, y que la comisión eventualmente, y el Congreso y el Pleno del Cuerpo, puedan hacer el desmenuzamiento, ¿sí?, el desagregado, en distintos títulos que tiene este DNU, y que eso sea una nueva doctrina, ¿no? Y que además eso, hacia adelante, desincentive esto de meter estos paquetazos. ¿Sería una interpretación de la bicameral al momento de tratarlo? Podría serlo. Nosotros lo estamos trabajando, te lo digo en el plano del hipotético, porque lo estamos trabajando con algunos juristas para darle consistencia legal, ¿no? Porque, a ver, no vamos a andar girando al descubierto. Porque verdaderamente creemos que tiene que tener consistencia legal, no solamente los dictámenes, tiene que tener consistencia legal la Argentina. Y digo esto porque si el gobierno lo que pretende es dar una buena señal al mercado, a la economía, con desregulaciones, pongamos un ejemplo sencillo que la gente nos puede entender fácilmente. Sabemos que el mercado de alquileres ha sufrido mucho porque se ha detraído de la oferta muchos departamentos, sobre todo acá en el área metropolitana, casas en el interior fundamentalmente, porque esta ley manoseaba mucho el tema de precios. Jorobaste con los precios, te quedaste sin viviendas. Ahora, pretenden hacer una desregulación, fenómeno, va a mejorar el mercado, pero tiene que ser una desregulación que no dure 25 minutos, ni 3 meses, ni 6 meses. Tiene que ser algo que tenga espalda. Porque en la Argentina, la verdad que cuando vos le metés mucha seguridad jurídica a algo, lo mismo a veces sigue siendo precario. Entonces, imagínate lo que puede ser. Coincido totalmente. Ahora te pregunto en eso, porque pienso lo mismo que vos, y aparte lo habíamos coincidido. Decime, por lo que yo te escucho, vos la verdad, como está actuando el gobierno, no te termina de cerrar. Vos tenés la voluntad de que el gobierno cambie un poco. Vos estás planteando, negociemos un poco, dialoguemos. ¿Vos cómo ves, por ejemplo, el apoyo de las centrales empresarias a el DNU? ¿Cierra, no te cierra? ¿Es un tema de ellos? No, o digo, ahí también, por DNU tendrían ellos la misma inseguridad jurídica que estás planteando vos, si esto está a tiro de alguna resolución judicial, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, las organizaciones empresariales representan en alguna medida al sector privado. En alguna medida. Digo esto porque después hay que tomar decisiones y en la cancha se ven los pingos. Claro. ¿Y a qué me refiero? Es que nosotros tenemos que lograr en la Argentina mucha inversión real. Claro. Y la inversión real la quiero ver, ¿sí? Creo que la Argentina tiene una enorme posibilidad, la posibilidad verdaderamente de iniciar un proceso de consensos políticos en donde vayamos a una economía mucho más sana, distinta al manoseo, a la generación de conchavos, de arbitrariedades que han detonado la economía del país, que ha estado en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof y de Alberto Fernández. Pero de nuevo, me parece que para que las decisiones se tomen en el largo plazo, los distintos mercados requieren inversiones que tienen distinta temporalidad. Una inversión en el sector minero en mi provincia y tenés que tener un horizonte de 20, 30 años. Sí. Entonces, yo creo que hay que tener prudencia en eso.
¿Qué crees que puede pasar en enero y quizás también en febrero en la bicameral, ¿no? Donde, bueno, todo indica que vas a ser uno de los integrantes y todo indica que el oficialismo va a buscar dormir. El DNU no lo incluyó en el temario extraordinarias. ¿Qué puede llegar a pasar? No, en ese tema en particular prefiero tener mucha prudencia. Yo creo que todas las instituciones tienen que funcionar. Por un lado se dice, este DNU avanza sobre las competencias del Congreso cuando el Congreso está dispuesto a trabajar. Y después lo vamos a dormir. Entonces, me parece que nos pongamos de acuerdo con eso. Me parece que tenemos que apostar a que las cosas funcionen de la mejor manera. Que se conforme la bicameral. Habrá tiempo seguramente para trabajar. Algunos plantean también, y tienen algo de razón en esto, que, che, ¿por qué nos vamos a centrar solamente en el DNU de Milei, ¿no? Acá han corrido ríos de DNU, acá se han reasignado recursos de presupuestos enteros que venían subestimados en la ley de presupuesto a través de DNU. Hay problemas de salud mental en la Argentina, fundamentalmente en los más niños y jóvenes y adolescentes, como consecuencia de medidas adoptadas sin ningún tipo de justificación a través de DNU. Entonces tampoco carguemos las tintas sobre esto. Yo lo que apelo verdaderamente es a que tengamos un poco de cordura, de serenidad y que las instituciones funcionen como tienen que hacer. Diputado, perdón. No, respecto del contenido del DNU, ¿cuál es, o si podés darnos un ejemplo de alguna de las reformas que desde la UCR digan acompañamos con las dos manos o en esto sí vamos? Mira, hay equipos técnicos trabajando, hemos tenido un intercambio muy rico de pareceres dentro del bloque, en donde no todos opinan exactamente lo mismo, ¿no? Bien. Y yo creo que eso es positivo y bueno. De modo que prefiero no hablar en nombre y en representación de... Más allá de que cuando uno forma parte de algo, eventualmente lo haré con muchas personas atrás y una organización atrás. Te lo puedo decir a título personal, ¿no? Yo creo que las modificaciones al régimen laboral son muy positivas. Y quizás lo del deporte, la posibilidad de que se configuren sociedades anónimas, como mínimo no sería tan urgente. Y te hago una pregunta que tiene que ver con esto, que a mí me llama la atención, que digo, no, yo no tengo ni... pero vos mencionaste algo de inversiones mineras en Catamarca, que es ley de tierras. Metiste el dedo en la llaga. Vamos. Pero no ahora me va a tener que dar tiempo. Sí, mirá, en Bon que no entre, hasta la una. No, porque ¿sabes cuál es mi pregunta? Digo, si a mí me dicen, che, no hay problema, todo el mundo vende tierras, pero si Estados Unidos no le vende tierras a China, si Francia no le vende tierras a Alemania, digo, si Brasil no me vende tierras a mí, que si les quiero comprar, digo, ¿por qué vamos a vender las nuestras? Digo, pero digo, a lo mejor me explican y me convencen. Pero derogar por decreto ley de tierra me llamaba... Bien. Por eso pregunto. Nos metemos en el tema. Sí. No, es interesante el tema porque a mí, a ver, en lo que refiere al mercado minero, la ley de tierras es un chamullo de punta a punta. Claro. ¿Sí? En realidad lo que vale en la puna no es la superficie, es el subsuelo. ¿Sí? Y la legislación en materia de propiedades mineras las convierte a las propiedades mineras en algo parecido a la utilidad pública para el propietario. En lo que concierne a las propiedades, primogénitamente y por disposición constitucional, son de dominio de las provincias, pero las provincias están obligadas a concederlas en función del Código de Minería. Eso estamos hablando de minería, explotación. De Código de Minería. Ahora, ya sea para la exploración y ulteriormente la explotación de un desarrollo minero, no rige la ley de tierras. Afortunadamente no rige. Te voy a decir por qué. Porque no existe ni know-how, es decir, cómo hacer, cómo hacer el conocimiento, ni la tecnología, ni los recursos, porque a ver, en un proyecto de litio necesitas 600, 700, 800 millones de dólares para ponerlo a funcionar. Y nosotros, por ejemplo, en la provincia de Catamarca tenemos un desarrollo que va con inversiones chinas, que está en el límite con Chile, porque dice, se van a llevar los chinos nuestra tierra. Bueno, les quiero contar que ya están los chinos en el límite con Chile, desarrollando un proyecto de litio. Otro que es de Corea del Sur, otro que es de Estados Unidos, y así. Eso en Chile, todo Chile. No, estoy hablando de Catamarca, ¿no? Catamarca. Estoy hablando de Catamarca, en la localidad de Fiambalá. El proyecto LIEX ha sido adquirido por capitales chinos, ¿sí? Y ahí no funciona la ley de tierra. Entonces, la verdad que me vengan a decir ahora que si la ley de tierra se deroga por decreto,
¿Va a haber extranjeros? Y bueno, ya hay extranjeros. Y afortunadamente los hay, porque si no tendríamos, si nosotros tuviéramos algún cepo para el ingreso de extranjeros en el mercado minero, no tendríamos minería. No, claro. pero eso en San Juan ocurrió también así, me parece. En todos. Sí. Desde la ignorancia lo pregunto. Una cosa es un proyecto productivo, ¿no? Una inversión que tiene un plazo de finalización, y otra cosa es ser dueño de tierras. No sé, quizás me equivoco, ¿no? Que era la idea que uno planteaba. Esto se plantea que no es la provincia más señalada, pero por ejemplo Río Negro o Neuquén, donde compran los Bennett, donde compra Lewis, que compran 10.000 hectáreas. Exacto. Ese es el tema. A eso sí, bueno, pero a ver, les contesto con una pregunta. Sí. Y además, a ver, yo no estoy cerrado en este tema, ¿no? Claro, estoy dispuesto a escuchar. Yo tampoco, en el tema minero, yo le puedo decir, sin miedo de equivocarme, que plantear que la ley de tierras es un peligro, a mí me parece directamente una estupidez. Ahora, si vamos a lo que puede ser otras provincias, a la Patagonia, bueno, lo discutamos, veamos cuál sería el problema de que un señor venga, invierta y sea propietario de X cantidad de hectáreas. Es mejor que la tenga Lewis, Lázaro Báez, qué sé yo. Claro. Es que a mí, por ejemplo, la explicación que das vos me parece absolutamente atinada. Yo dije, no sé, parecería que no estoy de acuerdo con la ley de tierra, pero vos me explicás lo que me explicás y me parece algo muy razonable y me quedo más tranquilo. Bueno, vamos a votar una ley, la votamos y listo, es más tranquilo para todos. Te digo algo más, yo creo que lo mejor que puede pasar para que muchos argentinos tengan propiedades es que la Argentina tenga desarrollo y progreso, ¿sí? Si la Argentina se sigue empobreciendo de la manera en que está ocurriendo, va a ser un territorio de remate. Es decir, que en términos relativos en el mundo va a ser un lugar barato. Entonces, si nosotros somos un territorio barato, va a ser mucho más fácil que vengan de otros países. Te digo algo más, esto daría para hablar mucho tiempo. La ley de tierras también se elude a través de sociedades. Sí, claro. Entonces, yo no dramatizo mucho por eso, porque la verdad que... Está bien, pero ¿me entendés? No creo que haya cambiado el mundo en el 2010, 2011, cuando se aprueba la ley de tierras. Pero son argumentos, la verdad, muy tranquilizadores para los que ponen reparos. Porque, ¿me entendés? ¿Sabes por qué? Que me parece en democracia una aclaración indispensable. ¿Sabes por qué la derogamos a la ley de tierra? Por esto, por aquello y por lo otro. Porque en Catamarca están trabajando los chinos. Porque en Corrientes trabajan tanto y porque la ley también la gambeteas con su... Uno como ciudadano se queda más tranquilo. El problema es que no hubo esa explicación que dice el Pato, ¿no? Claro. Se firmó el DNU, nadie entendía bien por qué se derogaba. Es que ese es el problema, ¿no? Claro, cuando vos avanzás con muchos temas a la vez, en un solo paquete, hay temas que son como más taquilleros, ¿sí? La legislación laboral, el aduanero. Y de repente hay temas que empiezan a quedar en segundo orden, pero que también son muy importantes, ¿no? Y que merecen un abordaje, y creo que también puede haber muchas visiones que enriquezcan la discusión. Lo que sea necesario y urgente para verdaderamente tener un shock de confianza en la Argentina, y eso también es una apreciación política del gobierno, me parece que nosotros tenemos que tener una postura más flexible, y quizá otros temas merezcan algún abordaje un poco más profundo, y estamos dispuestos a hacerlo. Sí, mencionaste entre los temas que estarías a favor la reforma laboral. Hay algunos puntos que fueron bastante polémicos, si se quiere, no sé, por ejemplo, extender el periodo de prueba de 3 a 8 meses, reducir el cálculo indemnizatorio. ¿Por qué te parece que hay que ir por ese camino? Me parece muy dramático en la Argentina de que tantos pequeños emprendimientos no se animen a tener a tomar trabajadores en blanco por el riesgo que representa tener que entregar en un juzgado laboral su empresa. Te diría que esta reforma para mí es hasta más importante que levantar el cepo cambiario. Realmente lo creo, y sobre todo en las economías que son más precarias, las provincias más pobres como la mía, en donde uno ve el desarrollo del cuentapropista, del pequeño emprendedor que va tratando de levantar un taller, un almacén, en donde verdaderamente un juicio laboral lo hace perder directamente todo el emprendimiento, ¿no? Y cómo se ha vuelto un gran negocio de abogados, muy lejos de ser un beneficio para los trabajadores. Tan es así que el trabajo en blanco en la Argentina está estancado y tenemos la mitad del mercado laboral sin registrar. Y que muchos que se vanaglorian hoy de que esto atenta contra los derechos de los trabajadores,
forman parte de gobiernos provinciales en donde la mayor parte del empleo que están tomando actualmente es sin registración. Claro. En pseudo becas o contratos en negro. Entonces, la verdad es que hay que terminar, me parece, un poco con esta hipocresía. Me parece que extender el periodo de prueba es positivo. Un tema, yo coincido con vos, pero digo esto. Lo que es ahora la conformación, la foto del 55 o 56% de Milei está en el Congreso, una muestra fue lo que pasó en el Senado. Digo, ¿no es más sencillo una reforma laboral, la votamos y listo? Porque, digo, el radicalismo históricamente es muy respetuoso de las formas y de las normas. Se la criticó con razón a Cristina y a Kirchner por el tema de que era una escribanía. Y esto queda al albur de que en 3 años venga otro señor, otra señora, pega un decretazo. Digo, este es el tema del decreto es como muy fugaz, me parece. Comparto en cuanto a que, y reitero lo que dije al principio, la expectativa máxima, ¿no? Claro. Ideal hubiera sido eso, de hecho estaba en nuestra plataforma, Sí. yo hice campaña abiertamente con el tema de la modificación del mercado del trabajo, incluso cuando muchos decían que era políticamente incorrecto. La verdad que a mí me importa 3 carajos si es políticamente correcto o no. Yo verdaderamente lo creo muy necesario para la Argentina y para mucha gente que necesita un trabajo digno. Porque te voy a decir algo más. El protocolo de Bullrich se conecta con la reforma laboral, porque por un lado decimos, ¿por qué hay gente que tiene que ir maniatada, ¿no es cierto?, y apretada por el dirigente social que te lleva a poner una carpa? Le tenemos que dar una salida a esas personas. A mí no me gusta esto y quiero marcar una diferencia, no me gusta este tema de que corta no cobra. Claro. A ver, vayamos sobre los punteros, vayamos sobre los dirigentes que verdaderamente han hecho un enorme negocio de la extorsión con los planes sociales. Tengamos a las personas que van a esas marchas como víctimas de un sistema y les demos la oportunidad de una salida laboral digna. Bueno, la verdad, un temazo. Nos quedaron un montón de preguntas. Y me parece que debe estar elaborando el propio Monti. Che, ¿con qué comparto? ¿Con qué no? ¿No? En qué estoy de acuerdo, en qué no. Así que bueno. Diputado Monti, hombre de Catamarca. Dice Caro que es una provincia hermosa. Yo no la conozco todavía, Catamarca. Objetivamente hablando, es la provincia más linda de la Argentina. Así me dijo alguna vez alguien que recorría y conocía todo el país. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Ella es Carolina Ramos. Bueno, Caro, hasta el viernes en mi caso. Igualmente, nosotros nos vemos mañana. Nada más, muchas gracias. Enseguida, Horacio Embón. Buenos días.